Vamos ahora con las características particulares de las vértebras torácicas. Iniciamos con el cuerpo. El cuerpo va a ser distinto dependiendo de la vértebra que se trate. Es decir, en la parte superior las vértebras son más similares a las vértebras cervicales, o el cuerpo de la vértebra es más similar al de las vértebras cervicales. Tienen un eje antero-posterior más corto y un eje transverso más extenso. Conforme va disminuyendo o va bajando la vértebra, el cuerpo vertebral se va haciendo más voluminoso, de tal manera que las últimas vértebras, su cuerpo es muy robusto y el eje antero-posterior es muy similar a su eje transverso. Recordemos que la costilla se articula con la vértebra torácica, de tal manera que a cada lado del cuerpo vertebral vamos a encontrar las fositas costales, que es donde se articula la cabeza de la costilla, y vamos a encontrar que las vértebras, o la mayoría de las vértebras, porque existen vértebras atípicas, ya las vamos a ver después, tienen dos carillas costales o hemicarillas costales o fositas costales, así también las van a encontrar en los libros, una superior y una inferior, en donde articula con la costilla. Vamos a explicar esto de la articulación de las hemicarillas o de las fositas costales, que no había quedado muy bien en clase. Vamos a recordar. Existen arriba, en la cara superior, una carillita costal o una hemicarilla, acá otra y acá otra. Recuerden, superior, inferior, y en la otra vértebra, superior e inferior. ¿Cómo se articula la costilla? Aquí tengo a la segunda costilla y va a articular perfecto porque pertenecen al mismo individuo. Entonces, fíjense, la cabeza de la costilla, si ustedes la ven, hace como un ángulo. Forma aquí en la esquina un vértice. Estas dos carillas que se forman aquí en el ángulo, que forman el ángulo de la costilla, se van a articular con la carilla superior de la vértebra superior, con la carilla inferior de la vértebra superior y con la carilla superior de esta vértebra que es la inferior. Entonces queda en esta posición y el disco en el medio. Y es así como se logra esta articulación costovertebral. El foramen vertebral es un poco más redondeado. Recuerden que en las vértebras cervicales era de forma triangular. Igual que en las vértebras cervicales, en las primeras vértebras torácicas va a ser como un poquito triangular, pero conforme vaya avanzando, al igual que el cuerpo va cambiando de forma, el foramen también va cambiando de forma y se va haciendo un poco más circular. Los pedículos, que ya recordarán ustedes que forman parte del arco, este es el pedículo, se encuentra hacia posterior de la vértebra y tiene una escotadura superior y una escotadura inferior. Aquí la característica es que la escotadura inferior es muy profunda, y cuando se une con la escotadura superior de la otra vértebra, forman un agujero intertransverso
que es muy grande y de forma circular. Las apófisis transversas van a nacer por detrás del pedículo que está aquí y se van a dirigir en posición oblicua hacia lateral y hacia atrás. El vértice de las apófisis transversas es redondeadita, muy redondito, y va a poseer hacia lateral una carilla articular que se va a articular con el tubérculo de la costilla, de tal manera que queda así, articulada con el tubérculo de la costilla. Igualmente, poseen apófisis articulares superior e inferior. La carilla articular superior está dirigida hacia arriba, hacia posterior y un poco hacia lateral. La carilla articular inferior está dirigida hacia adelante y un poco mira hacia medial. La lámina, que es esta, es tan alta como ancha y su apófisis espinosa es muy prominente y va siendo dirigida hacia abajo. Vamos a compararla, esta apófisis espinosa, conforme la vértebra va descendiendo o las vértebras van descendiendo, se van haciendo más largas y se empiezan a dirigir más hacia inferior, de tal manera que en algunas se van verticalizando porque van haciéndose como que más pegadas al cuerpo. No la puedo sostener toda, lo vamos a poner aquí, pero fíjense que va haciéndose un poquito más larga y como verticalizándose. Ahora describiré las vértebras torácicas denominadas atípicas, que son la primera, la décima, undécima y duodécima. Empezaremos por la primera. Esta vértebra es una vértebra de transición, es decir, conserva características de su grupo, pero también tiene características de las vértebras cervicales, como estas apófisis que vemos aquí, que son carillas para la articulación de la última vértebra cervical. Pero la característica particular de esta vértebra se encuentra aquí, a cada lado del cuerpo vertebral. Es porque tiene dos carillas articulares, pero una de ellas es completa, no es una hemicarilla como en las demás vértebras. Es una carilla articular completa y una hemicarilla acá en la parte inferior. Es decir, esta vértebra va a tener una carilla completa y media carilla más, o sea, una carilla y media. Esto es porque la primera costilla articula en su totalidad con esta vértebra y la hemicarilla inferior es para que articule, perdón, me equivoqué, para que articule la segunda costilla, es decir, la segunda costilla articula en la hemicarilla inferior de la primera y la hemicarilla superior de la segunda. Ahora veremos la décima vértebra torácica. Esta vértebra se caracteriza porque solo posee una carilla costal, no tiene hemicarillas, entonces es una sola carilla completa y en esta articula la décima costilla. Es la característica principal de esta vértebra. Las dos últimas vértebras torácicas se caracterizan porque tienen semejanzas con las vértebras lumbares. Y estas dos tienen como particularidad la ausencia de fositas costales y solamente también tienen una sola carilla articular, pero estas en sus apófisis transversas
No poseen fositas costales, ninguna de las dos. Y la duodécima tiene la particularidad de que solo acá arriba tiene una, aquí, la apófisis superior presenta hemicarilla. En la apófisis inferior, esta carilla articular es semejante a la de las vértebras lumbares, es redondeada y cilíndrica. Entonces no presenta una carilla como la que presenta superiormente.